Ya tendría que haber estado, pero no pude por otras situaciones. Hoy día tenía varios compromisos, amén, y tenía algo importante también que hacer, así que no pude viajar yo, pero doy gracias al Señor porque ellos lo pudieron hacer, amén. Mire, yo creo que todos muchas veces en la vida sentimos o hemos sentido que no crecemos. ¿Le ha pasado eso a usted? Que de repente hay un área que usted como que siente que no crece, como que le mete ñeque y parece que nada sucede. ¿Sí? Sí, hay áreas espirituales. Están las áreas familiares, laborales, ¿cierto? Económicas. Hay áreas en nuestra vida que muchas veces usted le mete empeño y siente como que no crece, como que le cuesta, es como que está ahí mismo. Sentimos que no crecemos, sentimos que no avanzamos. Muchas veces nos sentimos como que nos hubiesen encerrado o como si nos hubiesen puesto una cerca alrededor que no nos deja poder salir, como que no nos deja expandirnos. No sé si le ha pasado eso a usted. De repente pasa eso, uno se siente como que cuesta poder crecer, ¿sí? Y muchas veces nos sentimos así, ¿sí? Y eso tiene una causa, amén, y eso tiene una causa, y llevamos a ir viendo eso. Mire, queremos ir más allá muchas veces, queremos crecer, queremos desarrollarnos muchas veces en diferentes áreas de nuestra vida, pero es como que no podemos. Usted quiere, pero no puede, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos sentimos así? Y una de las respuestas o una de las razones es porque no hemos permitido que nuestra mente sea renovada. Cuando alguien no crece es porque no se renueva en su mente. Cuando alguien se siente cercado es porque piensa cada día de la misma forma, de la misma manera. Por eso siente que no puede. Es como que hay algo alrededor de él que no puede sortear, no puede salir, no puede pasar. Y es porque no nos renovamos en nuestra mente. Cuando usted recibe una mala noticia, escúcheme, y no se renueva en su mente, se queda con la mala noticia. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de lo que alberga nuestra mente? Cuando usted recibe esa mala noticia y se queda con esa mala noticia en su mente, es como que usted empieza a masticar ese pensamiento. Se lo he dicho, ¿cierto? Y mientras más mastica ese pensamiento, más se incuba en nuestra mente y más crece. Amén. Y muchas veces, como crece eso, no nos permite ver la salida, no nos permite crecer, no nos permite salir de aquello. Esa es una de las respuestas, una de las razones del por qué no hemos podido crecer, y es porque no hemos permitido que nuestra mente sea renovada. No hemos permitido que nuestra mente sea cambiada, que nuestra mente sea transformada. Y Dios está muy interesado, usted sabe que Dios está muy interesado en nuestro bienestar, ¿o no? Claro, acuérdese que los pensamientos de Dios, le dijo a Jeremías que eran de bien, de paz, y no de mal. Le dijo, ¿para qué cosa? Para darle el final que ellos esperaban, ¿o no? ¿Usted espera un buen final? Bueno, Dios tiene pensamientos buenos para ustedes. Amén. Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Dios no tiene malos pensamientos. La voluntad de Dios, dice Pablo, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero muchas veces nosotros no tenemos esos pensamientos que Dios tiene. No tenemos la mente de Cristo para poder expandirnos, crecer y desarrollarnos. Porque para crecer hay que tener mente de Cristo. Para crecer, para desarrollarse, necesitamos llevar mis pensamientos a la voluntad de Dios, para que ahora sea la voluntad de Dios la que reine sobre mi mente. Y le decía que una de las respuestas, una de las razones, es porque no hemos permitido que nuestra mente sea renovada. No hemos permitido que nuestra mente sea cambiada, que nuestra mente sea transformada. Y Dios está muy interesado en nuestro bienestar y nos está invitando cada día de muchas maneras a eso. Cada vez que Dios nos habla, nos está invitando a renovar nuestra mente. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, Dios nos está invitando a sacar lo que yo pienso para colocar, dejar entrar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa. Dios nos invita cada día de muchas maneras a renovar y transformar nuestra mente. El apóstol Pablo dice que hay dos tipos de hombres en nosotros, ¿o no? ¿Sí? ¿Lee la Biblia o no? Dice que hay dos tipos de hombres en nosotros. ¿Sí? Está el hombre que está viciado, ¿sí? Conforme a los deseos engañosos. Y está el nuevo hombre, el que Dios creó en nosotros. Escúcheme bien, para que usted y yo lleguemos a pensar como Dios piensa. Porque es el viejo hombre el que está viciado, el que nos mantiene con deseos, pensamientos engañosos, el que no nos permite renovarnos. Por eso usted sigue pensando como piensa. Podemos conocer 50 años a Cristo, pero todavía mi mente no ha sido transformada. Por eso no hay cambios, no hay crecimiento, no hay desarrollo en nosotros. Por eso cuando enfrentamos una situación, la enfrentamos de la peor forma, pensando conforme a los deseos engañosos que hay en mi mente.
a los pensamientos, escúcheme bien, que me mienten, porque el hombre viejo, el que está viciado, nos miente cada día. Es el que nos dice que no podemos. Es el que nos limita, el que nos dice, no te va a resultar. Pero hay un hombre nuevo, escúcheme bien, que Dios puso en nosotros, su espíritu. El que nos dice cada día que tenemos que llevar nuestra mente a Cristo, que tenemos que imitarlo a Él, que en Él somos más que vencedores, que con Cristo todo lo podemos. Pero para pensar así necesitamos, escúcheme bien, necesitamos renunciar a ese viejo hombre. Porque ya le dije que aquel tiene deseos, pensamientos engañosos para nosotros. Y nunca nos va a llevar a esperar lo mejor de Dios, sino que siempre nos va a llevar a esperar como el hombre natural piensa, lo peor siempre. De esta vida no hay otra, démosle nomás. Y Dios nos invita cada día de muchas maneras a renovar y transformar nuestra mente. El apóstol Pablo dice que hay dos tipos de hombres, uno al que le llama el viejo hombre y al otro al que le llama el nuevo hombre. Y dice el apóstol Pablo que el viejo hombre está dañado. ¿Sí? Está dañado, está viciado. El apóstol Pablo dice que el viejo hombre está deteriorado, que el viejo hombre se echó a perder y que a lo mejor podemos, mejor dicho, que podemos hacer es despojarnos de ese viejo hombre. ¿Sí? Despojarnos de esa manera de pensar. El viejo hombre es nuestra manera de pensar. Despojarnos de aquello, porque ese viejo hombre se ha ido contaminando con engaños, con temores, con ansiedades y con deseos engañosos. Con lo que este sistema nos trae, nos ofrece, nos presenta. Ese viejo hombre se ha ido contaminando con eso. ¿Sí? Nuestra mente se ha ido llenando de pensamientos que no nos ayudan, que no nos edifican, que no nos impulsan. Por eso Pablo dice, tenemos que despojarnos de esa vieja manera de pensar. Que si alguien nos dijo que todo está mal, usted no puede pensar como alguien le dijo, o como alguien piensa, sino que usted y yo tenemos que llevar nuestra mente a la mente de Dios. Tenemos que llegarnos a ver como Dios nos ve, a eso quiero llegar. ¿Me escuchó? Tenemos que llegarnos a ver como Dios nos ve. Usted de repente se ve y dice, no, yo creo que ya estoy en la última etapa de mi vida. Y Dios dice, no, tú estás en el comienzo para yo hacer algo glorioso y poderoso contigo. Porque así nos ve Dios. No nos ve como nosotros nos vemos. ¿Se acuerda que Abraham se miraba y decía, estoy viejo, tengo casi 100 años, Dios me dio una promesa, pero Sara sigue estéril? Pero ¿qué dice la Biblia? Que Abraham se fortalecía en la fe, no en lo que veía. Se fortalecía en la fe y no en lo que la gente pensaba o le podía decir. No, ¿cómo Dios te iba a hablar eso? Si mira los años que ella tiene y más encima tu esposa es estéril. No se fortalecía en eso, sino que se fortalecía en el Dios que le dio la promesa. Sí, en el Dios que le dio la promesa, en el Dios que soltó esa palabra sobre él, de que Dios lo iba a bendecir con un hijo y a través de ese hijo lo iba a hacer padre de muchedumbre, de mucha gente. El apóstol Pablo dice que ese viejo hombre está mal, que ese viejo hombre está echado a perder, porque no piensa como Dios piensa. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2 también que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque así vamos a ser transformados. ¿Cómo somos transformados? No como pensábamos antes, sino que como tenemos que pensar ahora, como Dios nos enseña a pensar. Por eso el apóstol Pablo dice que lo mejor que podemos hacer es despojarnos de él, es despojarnos de ese viejo hombre, de esa vana manera de pensar. Pero luego también el apóstol Pablo dice que hay también un nuevo hombre. Y que ese nuevo hombre Dios lo creó, escucha esto. Y que Dios lo creó para personas que Dios ha vuelto a crear para llegar a ser como Él. Dios creó un nuevo hombre en nosotros, que es el espíritu de su Hijo en nosotros. ¿Sí? Y Dios lo puso ahí para que usted y yo lleguemos a pensar como piensa Él, pues. Acuérdense que Cristo no pensaba como quería pensar, pensaba como el Padre. Y hacía como el Padre. Bueno, y Dios puso ese espíritu en nosotros para que lleguemos a pensar como Él. Hermano, y las circunstancias, las situaciones, los problemas, lo que enfrentemos, no nos derroten. Sino que en medio de todas esas situaciones, usted y yo podamos tener la mente de Cristo, una mente victoriosa.
Y que ese nuevo hombre Dios lo creó, y lo creó para personas que Dios ha vuelto a crear para llegar a ser como Él, y que es ese nuevo hombre el que va a cambiar completamente nuestra manera de pensar. O sea, el nuevo hombre que Dios creó en usted, el espíritu que Dios puso en usted, si usted lo alimenta, si usted se da cuenta de lo que Dios puso en usted, es ese espíritu, ese nuevo hombre el que lo va a llevar a usted a pensar diferente a como piensa. Por eso es que hay que despojarse del viejo, porque el viejo es el que nos da batalla, el que nos da lucha. Esa vana manera de pensar, la que está viciada, es la que nos dice no se puede. Cuando Dios puso un nuevo hombre, un nuevo ser en nosotros, ¿para qué cosa? Para hacernos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero hay uno que nos da lucha. Hay uno que nos dice sí, ¿y cómo? Escúchame bien. Y nos lleva a ver nuestra circunstancia, ¿sí? Nos lleva a ver nuestra situación tal cual como se ve. Cuando usted y yo tenemos que ver la circunstancia y ver lo que enfrentamos, lo que vivimos como Dios la ve. No como la vemos naturalmente nosotros, sino que como Dios la ve. Escúcheme, como Dios la ve. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? ¿Sí? De allá no salíamos nosotros si no era por voluntad de Dios a través del sacrificio de Cristo. Pero Dios no nos vio así como nos veía el mundo. El mundo decía, no, nació cizarra, va a morir cantando. Dios dijo, no, yo voy a tomar esta cizarra y la voy a transformar en algo glorioso, digno, poderoso. ¿Y por qué Dios hizo eso a través de Cristo con nosotros? Porque no nos veía como nos veía el mundo. Por eso la Biblia dice que somos su especial tesoro. La niña en sus ojos. O sea, Él no nos ve como nos ve el mundo. Él no nos ve como nos ve, quizás no sé. Sino que Él nos ve con otros ojos. Y usted y yo, para vernos como Dios nos ve, necesitamos renovarnos de aquí, pues. Porque por eso que usted de repente se siente así como dice, no, yo creo que eso no es para mí. No, ¿qué me va a mirar el Señor ya a esta edad? No, ¿qué va a hacer el Señor conmigo si soy tan viejito? Porque nos miramos según nuestra circunstancia. Porque al no renovar nuestra mente, no podemos mirarnos como Dios nos ve. No sé si me está entendiendo. Es por eso le decía yo que el nuevo hombre que hay en nosotros será el que va a cambiar completamente nuestra manera de pensar. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Eso dice allí el apóstol Pablo. Vamos a leer. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuántos se acuerdan de cómo vivían antes? ¿Se acuerdan? Bueno, Pablo dice aquí en Efesios, ya no piensen más así. Dice, ya no se acuerden más de eso. ¿Cree que es importante esto? Que ya no nos acordemos más de eso. Porque si nos seguimos acordando de eso, seguimos alimentando lo que no tenemos que alimentar. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, de ese pensamiento, de esa mente, de ese recuerdo, de esas cosas. Por eso cuando Cristo llega a nosotros dice, hey, yo he hecho todo atrás, al fondo del mar, y no se acuerden más ustedes. Y Isaías incluso dijo, no traigan ustedes al presente aquello que ya Dios sacó de ustedes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nuestra mente tiene deseos, escúcheme bien, engañosos, pensamientos engañosos, que no se alinean a lo que Dios dice, a lo que Dios hace o a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso muchas veces a usted alguien le dice, no, hey, usted está enfermo, y Dios dice, no, yo soy tu sanador. Muchas veces dicen, hoy no tengo nada, y Dios dice, hey, yo soy tu proveedor. ¿Se da cuenta que Dios piensa diferente a como nosotros nos vemos, o como nosotros pensamos, o diferente a nuestras circunstancias? Y para poder nosotros pensar como Dios piensa, necesitamos sacar ese pensamiento que está viciado, que nos engaña, que nos hace pensar no como Dios quiere. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23.
Dice, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. En lo que usted piensa. Renovaos en ese pensamiento, escúcheme bien, que no nos deja pensar como Dios piensa. Ese pensamiento que nos mantiene llenos de miedo, llenos de temores, llenos de malas noticias, que esperando siempre lo peor y no lo mejor de Dios para nosotros. Porque ya le dije que el pensamiento de Dios es que toda la humanidad sea salva. Es que toda la humanidad le conozca. Es que toda la humanidad se reconcilie con Él. O sea, Dios tiene un buen pensamiento. ¿Quién piensa así? A lo mucho nosotros queremos estar bien con algunos, pero no con todo el mundo. Dios no, Dios quiere que toda la humanidad se reconcilie con Él por medio de Cristo. Entonces Dios tiene buenos pensamientos. Y como Dios tiene buenos pensamientos, necesitamos nosotros renovarnos, sacar ese pensamiento viciado, ese que nos atormenta, que nos miente, que de alguna forma nos frustra, nos detiene. Y tenemos que renovarlo aquí, en el espíritu de nuestra mente. Porque, escúcheme bien, las palabras cobran vida en usted. Sus pensamientos viciados cobran vida. Por eso cuando usted, hay una mala noticia, usted dice, no, lo primero que siente es miedo porque hay algo que lo atormenta. Acuérdese que las palabras tienen vida, para bien o para mal, para bendecir o maldecir. Y es ahí donde tiene que salir el nuevo hombre, esa nueva criatura, ese nuevo ser que Dios puso, escúcheme bien, para que llegue a pensar como Dios piensa, para que llegue a pensar como Dios quiere. Y decir, no, este pensamiento no lo puedo albergar porque esto no es lo que Dios quiere. ¿Sí? Sino que este es el pensamiento que Dios quiere porque yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces tengo que sacar, renovar ese pensamiento que está viciado en mí. Que no me permite pensar como Dios piensa. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. O sea, no solo tienes que renovarte en tu mente, sino que ahora tienes que pararte conforme a lo que Dios hizo en ti. Conforme a lo que Dios dice de ti, conforme a lo que Dios quiere de ti, conforme a lo que Dios quiere que pienses. Y vestidos del nuevo hombre, creado, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Entonces Dios creó algo en usted o no. Algo nuevo en usted o no. Un hombre nuevo en usted o no. Una mujer nueva en usted o no. Y si Dios creó algo nuevo en usted, un hombre nuevo, una mujer nueva, entonces renuévese en el cómo piensa. Para que ese nuevo ser que Dios creó en usted llegue a pensar como Dios quiere. Llega a pensar como Dios quiere. Llega a conocer que la voluntad de Dios es buena y no mala para nosotros. Entonces usted y yo podemos cambiar completamente nuestra manera de pensar. Escúcheme bien, podemos cambiarla. Porque en usted hay un nuevo ser. Muchas veces nosotros decimos, es que me cuesta pensar diferente. No, usted no quiere pensar diferente, no le cuesta. Usted puede porque en usted hay un nuevo ser. Dios creó una persona nueva en usted. Puso ese espíritu nuevo en nosotros, dice la Biblia. Somos nosotros ahora los que tenemos que determinarnos a ser transformados a través de esa nueva criatura que Dios nos hizo, que Dios puso. ¿Y cómo nos determinamos a ser transformados en esa nueva criatura? Es cambiando primero nuestra vana manera de pensar. El viejo hombre, pues, el viejo pensamiento. Entonces usted y yo podemos cambiar completamente nuestra manera de pensar porque es a eso a lo que nos está invitando Dios constantemente por medio de su palabra. Es a que lo conozcamos a Él, es a que pensemos en Él, es a que confiemos en Él, es a que le creamos a Él, es a que caminemos como Él quiere. ¿O no? Honestamente, ¿qué cree usted? ¿A qué Dios lo invita cada día, cada vez que le habla? A eso, a que tengamos mente de Cristo. A que tengamos mente, escúcheme bien, mente de Cristo, a que seamos imitadores de Cristo. A eso Dios nos invita constantemente, es a renovar y a cambiar nuestra manera de pensar. El viejo hombre es como pensábamos en el mundo. El viejo hombre es como nos comportábamos allá afuera sin Cristo. Ese es el viejo hombre.
Es el cómo pensaba, por eso estaba viciado. Por eso que el cambio, ¿dónde viene? Pastor, en la corbata, en el terno, no. En el espíritu de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, dice la Biblia. Decía el verso anterior, ¿o no? En el espíritu de nuestra mente, en donde tiene que venir la transformación, el cambio. Porque usted y yo nos podemos vestir como queramos, hermanos, pero si nuestra mente sigue igual, seguiremos como viviendo como el viejo hombre, con una pintura diferente. Y si queremos cambiar nuestra manera de pensar, entonces empecemos a mirar las cosas no como están. Escuche esto. Si usted quiere cambiar su manera de pensar, no puede seguir viendo las cosas como las ve, sino que no puede verlas más así. Sino que ahora tiene que empezar a verlas a cómo van a llegar o pueden llegar a ser en Dios. Así tenemos que mirar las cosas, así tenemos que mirar la vida. No, ¿qué le voy a hablar a este si este ni me va a escuchar? Usted no lo conoce. No, usted lo está viendo como piensa. Dios lo está viendo con otros ojos. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Porque hay una evidencia. Cristo en la cruz mandó a su hijo, escúcheme bien, porque él ya lo había visto. Y envió a su hijo para, ¿qué cosa? Para que usted y yo lo podamos ver como él lo ve. Si queremos cambiar nuestra manera de pensar, entonces empecemos a mirar las cosas no como están, sino como pueden llegar a ser en Dios. Y se lo digo porque esa fue una de las actitudes constantes del padre de la fe, llamado Abraham, que no veía las cosas como se veían, como eran. Él se miraba y decía, sí, soy casi de 100 años, estoy viejito, mi cuerpo arrugado, mi esposa está estéril. Pero él decía, no, pero yo veo las cosas como la ve Dios. Se fortalecía en fe. ¿En qué? En lo que le había dicho Dios. Dios le dijo, te haré padre de mucha gente, de multitudes, de naciones. Así veía Abraham. Abraham no veía su cuerpo, no veía las cosas como según las circunstancias. Las veía como Dios se las había dicho. Escuche bien, las veía como Dios se las habló. Por eso que él creía en esperanza contra esperanza. Cuando ya miraba y decía, no hay por qué creer, seguía creyendo en lo que Dios le dijo y no en lo que veía. Y ahí está el por qué usted se siente como se siente. Y es porque empezamos a creer en lo que vemos, en lo que oímos y no en lo que Dios nos dice. Por eso es necesario despojarnos de ese viejo pensamiento, de esa vieja mentalidad, de esa vieja forma de pensar de ese viejo hombre. Porque si no, nunca vamos a poder ver como Dios ve. Nunca vamos a poder creer lo que Dios quiere hacer. Si seguimos pensando así, hermano, vamos a seguir todo el tiempo igual, para allá y para acá, para allá y para acá, pero no van a haber cambios en nosotros, es como que estamos cercados. Claro. Y se lo digo, le digo, porque esa fue una de las actitudes constantes del padre de la fe. Esa fue una de las actitudes que tuvo siempre Abraham. Y veamos las condiciones de vida del padre de la fe. Veamos dos de esas condiciones entre muchas otras que podríamos encontrar en él. Quiero hablarle de esto. De que no podemos ver las cosas como las vemos, sino que tenemos que alcanzar, esforzarnos y buscar verlas como Dios las ve. Y se lo digo porque si no, usted nunca se va a ganar al de al lado. ¿Le hablo de Dios a mi vecino o no le hablo? No, si se pasa todo el día escuchando música. Mire, empezamos a ver las cosas como las queremos ver y no como Dios las ve. Si Dios nos puso ahí, hay un propósito. Usted y yo somos gente de propósito. La Biblia dice que instrumentos somos en las manos de Él. Pero somos nosotros los que tenemos que llegar a pensar como Dios piensa para que algo cambie, para que ese cerco que parece que no nos permite crecer, ensancharnos, hermano, se empiece a correr. Por eso Dios cuando desafía, la Biblia dice que dijo, hey, corre tú, ensancha tus tiendas, corre tus estacas, no dice te las voy a correr, dice córrelas tú. ¿O no? Entonces si usted quiere crecer, tiene que usted mover esa estaca que no le permite ni correrla, pues. ¿O no?
Si usted quiere que lo suyo crezca, tiene que ensancharse usted. Si usted quiere que su mente sea renovada, necesita sacar ese pensamiento que está viciado. Si usted quiere creer que tiene un sanador, necesita creer en lo que Dios dice y no en lo que la gente le pronostica. Si usted quiere verse bendecido, no se puede ver, escúcheme bien, no se puede ver como se ve. Tiene que verse como Dios quiere que usted se vea. Somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuesen. O sea, yo no puedo basar mi vida en lo que veo, sino en lo que Dios ya estableció para mí. Como número uno, Dios llama a Abraham a un nuevo trabajo. Escuche bien, Dios lo llama a una nueva visión a la edad de 75 años, imagínense. Dios le dice: te voy a hacer padre de mucha gente. Sara va a tener un hijo a los 75 años. A los 100 llegó a tenerlo, se demoró 25. Pero Dios llama a Abraham cuando estaba viejito. Dígale al del lado, lo llamó cuando estaba viejito, dígale. Claro, ahora mírelo de nuevo y dígale: te va a tocar correr tu estaca. Porque si no se va a quedar solo viejito. Ese es el problema. Que si nos seguimos viendo como nos vemos, hermano, nos vamos a quedar solo viejitos, vamos a cumplir años. Y nunca vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque Dios no nos ve viejitos, Dios ve un propósito en nosotros. Dios está viendo a alguien con el cual quiere empezar algo nuevo. Por eso el enemigo viene a truncar eso. ¿A través de qué? A través de llenar nuestra mente. Porque sabe que hay un viejo hombre que nosotros no hemos renovado, no hemos cambiado. No hemos soltado, no nos hemos despojado. Y como no nos hemos despojado, Él trata de sembrar lo que Dios no quiere para ustedes. Como número uno, Dios llama a Abraham a un nuevo trabajo. Dios lo llama a una nueva misión a la edad de 75 años. Fue a esa edad que Dios encontró, escúchame bien, le encomendó a Abraham una nueva tarea. Fue a esa edad en donde muchos pueden pensar que ya todo se hizo. Dicen: no, yo a esta edad que ya me jubilé. ¿Se da cuenta cuando alguien de repente dice: no, yo ya me jubilé? Es como que ya lo hizo todo. Bueno, Dios a esa edad llamó a Abraham y le dijo: voy a empezar algo nuevo contigo. Voy a empezar algo grande contigo. Claro, pero le dijo: te va a tocar correr tu estaca, te va a tocar cambiar el cómo piensa. Por eso lo saca, le dice: deja tu tierra y tu parentela. Le dice: apártate de todo ese ambiente, le dice. Apártate del cómo piensan ellos. Porque te voy a llevar a un lugar, le dice, que ni siquiera te voy a mostrar. Fue a esa edad que Dios le encomendó una tarea. Fue a esa edad en donde muchos pueden pensar que ya todo se hizo o que ya no nos tomarán en cuenta para nada. ¿Y cuántos saben que Dios necesita gente? ¿Cuántos saben que Dios está necesitado de obreros? ¿Cuántos saben que la mies es mucha? Y si sabemos que la mies es mucha y Dios está necesitado de obreros, ¿por qué? Escúcheme bien. ¿Por qué no alcanzamos la mies? Diga conmigo: porque no me he despojado de ese viejo hombre. Sigo pensando como pensaba antes, por eso no, ¿será mi Señor? ¿Seré yo? ¿Será que tú quieres hacer algo conmigo, Señor? ¿Estamos así? ¿O será? Decimos: no, yo creo que no, hay más gente joven para eso. ¿Y Dios quiere hacer algo con usted? Cada día que Dios le habla, escúcheme bien, Dios le habla para que usted llegue a pensar como Él piensa. Para eso Dios nos habla. Y el pensamiento de Dios es que toda la humanidad se salve. Fue a esa edad en donde muchos pueden pensar que ya todo se hizo. O muchas veces que a lo mejor ya nadie nos tomará en cuenta para nada. Fue a esa edad que Dios le da una nueva tarea, que Dios le da una nueva misión a Abraham. Hermano, fue a una edad en donde muchos pueden pensar que ya no pueden dar más, que ya no pueden hacer más. No, yo no estoy para esos trotes ni que el dicho que tenemos nosotros.
Cuando ya le apuran un poquitito la máquina, dice, no, yo ya no estoy para eso, no, que ya lo haga otro. Bueno, a esa edad Dios nos llama cuando quiere. Y cada vez que Dios nos habla para llevarnos a pensar como Él piensa, se lo repito. Nos llama para llevarnos a tener la mente de Cristo. Pero fue a la edad de 75 años que Abraham empieza una nueva vida. O dicho de otra manera, Abraham a los 75 años vuelve a nacer con un nuevo propósito. ¿Cuántos quieren un nuevo propósito? Entonces usted no se puede ver como se ve, tiene que llevar su vida, escúcheme bien, a verla como Dios lo ve a usted, pues. ¿O usted cree que Dios lo llamó porque el mundo ya no lo necesitaba, ya no servía? No, Dios lo llamó porque lo necesita. A través de usted Dios quiere glorificar su nombre. Escúchame bien, a través de usted Dios quiere glorificar su nombre. Entonces usted tiene que meditar en eso. Decir, si Dios quiere glorificar su nombre a través de mí, entonces soy importante. Entonces, hay algo nuevo que Dios quiere hacer conmigo. Abraham lo entendió. Él lo entendió, por eso se miraba y decía, no, y aunque esté así, fue Dios el que me dijo que me iba a usar para algo grande. Por eso permaneció en el propósito sin cansarse, sin debilitarse, dice la Biblia, en la fe. Porque cada vez que usted se empieza a mirar como usted se ve, se debilita en la fe. Porque ve sus problemas, ve sus situaciones, ve que el médico le dijo esto, ve que las finanzas están acá, ve que no hay tiempo, ve que hay esto, ve que hay esto. Se debilita en la fe cuando usted se ve como se ve. Cuando usted se ve de acuerdo a sus circunstancias, pero es diferente cuando tú te ves como Dios te ve, porque dice, no, yo tengo que estar ahí porque sé que Dios me quiere usar, en cualquier momento algo va a pasar. Por eso le decía, o dicho de otra manera, Abraham a los 75 años vuelve a nacer con un nuevo propósito, con una nueva tarea. Fue a los 75 años. Fue cuando las circunstancias decían que Abraham ya estaba viejo. Hermano, fue cuando las circunstancias decían que Abraham ya nada más podía hacer. Pero ¿sabe qué es lo poderoso aquí? Es que lo que Dios estaba diciendo no era lo que pensaba Abraham. Lo que Dios estaba diciendo era otra cosa. Abraham decía, ¿será que este Damaseno me va a heredar? Y Dios le decía, no, te haré padre de mucha gente. Abraham decía, no, yo me veo como criando un hijo de la criada. Y Dios le dijo, no vas a criar un hijo de la criada, sino que yo te haré padre de muchedumbre. Porque así lo veía Dios. Abraham se veía como sin fuerza, pasado de edad, que ya nadie lo miraba, ya no había oportunidad para él. Y Dios decía, no, yo voy a hacer cosas grandes contigo, porque Dios lo miraba de una manera diferente. Y cuando usted aprenda a mirarse como Dios lo ve, se va a dar cuenta que usted ha perdido mucho tiempo. Se va a dar cuenta que ha perdido mucho tiempo, escúcheme, para el plan y el propósito que Dios tiene con usted. Por eso muchas veces nosotros a todos le ponemos excusas, que no puedo, es que no se puede, es que pasa esto, porque no nos vemos como Dios nos ve. Abraham podía decir, tengo 75 años. Abraham podía haberle dicho a Dios, mira, Sara va encima de estéril. No le dijo así. Dios sabía lo que pasaba, cuáles eran las circunstancias de Abraham. Dios sabía las circunstancias de Sara, pero Dios no se le echó en cara. No, Dios le dijo, tu mujer te va a dar un hijo y a ti te voy a hacer padre de mucha gente. No veía las circunstancias, veía a Abraham, veía a Sara y lo veía, escúchame bien, como Dios lo veía y como Dios los iba a usar. Somos nosotros los que nos vemos diferentes, por eso nos debilitamos en la fe. Un poco sí, un poco no. Porque nos vemos a través de las circunstancias, los problemas, las situaciones. Y no nos damos cuenta que Dios cada día nos está hablando porque Dios quiere que usted piense como Él piensa. Pero ¿sabe qué es lo poderoso aquí? Es que Dios estaba diciendo otra cosa. Porque Dios veía que Abraham estaba en el momento justo. ¿Para qué? Para que se levantara con un nuevo propósito.
Por eso cuando viene una mala noticia, escúchame, es porque Dios quiere hacer algo diferente contigo. Y cada vez que viene una mala noticia, viene para que tú sigas pensando como antes pensabas. O sea, ya estabas pensando mal, viciado, con la mente antigua que no se puede, de que esto y lo otro. Y viene algo grande que Dios quiere hacer. Y viene otra noticia, escucha, que te mantiene como estabas. Por eso que es usted el que se tiene que despojar de ese pensamiento. Es usted el que no puede albergar ese tipo de pensamiento en su mente, porque ese pensamiento en Cuba coloca huevito y genera muchos más pensamientos negativos sobre nosotros. Por eso cuando viene una mala noticia y usted le da vuelta, la mastica, al otro día, hermano, tiene muchas malas noticias y le llegó una sola. Y fue porque esa mala noticia, ese pensamiento incubó en mi mente. Puso huevito, diga conmigo, puso huevito. Y en el transcurso de la noche, los huevitos se rompieron y quedaron muchos pensamientos más chiquititos. Por eso que el día antes tenía uno solo, un problema, y al otro día tiene 50. Y no porque llegaron 49 más, sino que porque uno produjo, escuchen, puso muchos huevitos y produjo muchos más aquí. Por eso cuando usted dice, oh, el médico me dijo que esto, y usted dice, sí, parece que también siento esto. Porque aquello, escúcheme bien, el enemigo conoce lo que usaba en el mundo para hacernos sentir así y pensar así. Por eso Dios nos recuerda por su palabra y dice, hey, vístanse de la nueva naturaleza que yo les di a ustedes. Vístanse con la nueva identidad, colóquense ese traje nuevo, que ese traje espiritual, ese nuevo hombre que yo puse en ustedes. ¿Y por qué vístanse así? Porque yo quiero que lleguen a pensar como yo pienso. Quiero que lleguen a conquistar lo que yo quiero que ustedes conquisten. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso que la primera pregunta que le quiero hacer el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo se está viendo usted el día de hoy? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se está viendo el día de hoy? ¿Se está viendo que ya no puede? ¿Se está viendo que a lo mejor va a terminar su vida así? ¿Cómo se ve? ¿O no se ve? Porque si no se ve en ningún... es porque no hay sueño. Es porque de alguna manera el enemigo, escúcheme, lo ha llenado de pensamientos engañosos. Porque usted se tiene que ver en el lugar donde Cristo fue a preparar, ¿o no? Tenemos que vernos ahí, sino ¿cuál es la motivación para llegar ahí? ¿O no? Porque usted para levantarse tiene una motivación, porque si no, no se levanta. ¿Cierto que sí o no? Claro, y se levanta y dice, no, hoy tengo que ir a trabajar, tengo muchas cosas que hacer. Por eso se levanta aunque no quiera. ¿O no? Pero si no tuviese esa motivación, usted dice, no, ni el despertador lo coloca. Porque no hay algo que lo inspire. Por eso nosotros no podemos sacar la vista del blanco, dijo Jesús. No podemos perder de vista la meta. Abraham no perdió de vista su promesa. Por eso es que cada día se fortalecía, no en lo que veía en él, no cuando miraba a su esposa, oh, Lazarito. No, se fortalecía en lo que Dios le dijo. O sea, escúcheme bien, pensaba como Dios le habló. Por eso, ¿cómo se está viendo usted el día de hoy? ¿Se está viendo viejito? ¿Se está viendo como alguien que ya a lo mejor cree usted que no le prestan atención? O a lo mejor al revés, a lo mejor se está viendo como muy joven para lo que Dios tiene preparado y para lo que Dios quiere hacer con usted. Porque son dos cosas, nos vemos muy allá o nos vemos muy acá. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está viendo usted? Porque yo le tengo que decir que para Dios no hay nada imposible. Eso dice la Biblia. Entonces, si para Dios no hay nada imposible, ¿cómo te ves el día de hoy? ¿En dónde te ve, hermano? ¿Usted se ve sentado solo en la silla? ¿Usted se ve yendo y viniendo martes, jueves y domingo a la iglesia? ¿Así se ve? Si se ve así, tiene que renovarse en su mente.
Disculpe que se lo diga, se lo tiene que renovar. ¿Y sabe por qué se tiene que renovar en su mente? Porque Dios a usted lo ve de otra manera. Porque Dios a usted lo ve de otra manera, de otra forma. Dios a usted lo ve diferente. Claro, acuérdese que Dios a usted y a mí nos ve como representantes de Él acá en la tierra. O sea, nos ve diferente. Pregúntese usted, ¿qué haría Dios acá en la tierra? ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo acá en la tierra? Entonces, es importante que usted piense y que usted se vea como Dios lo ve a usted. Porque es la única forma que usted entienda, escúcheme bien, y comprenda y conozca que hay un propósito glorioso, poderoso con su vida. Porque mientras vivamos sin importar la edad, escúchame bien, podemos ser instrumentos útiles para Dios. Cuando usted vive sin que le importe su edad, su situación, su circunstancia, su condición, Dios usted lo usa. Escuche bien, lo usa. Por eso usted de repente va a ver gente, escúcheme bien, declarando bendición, favor, bendición sobre otro, y de repente la gente va a mirar y decir, pero ¿cómo si él habla de bendición y mire cómo está? Escúchame bien, Cristo no se vio como la gente lo veía cuando estaba en la cruz. Bájate, no eras tú el que sanaba, daba vida, curaba a los ciegos. Bájate, cúrate tú mismo, líbrate de tú mismo, sálvate tú mismo. Pero Cristo no se veía, Cristo se veía como Dios lo veía. Pensaba como el Padre pensaba. Por eso Él permanecía ahí. Escúcheme bien. Permanecía ahí porque Él no veía las circunstancias. Él pensaba como Dios pensaba. Y Dios quería tenerlo ahí. Pero estaba ahí y aún ahí, escúcheme bien, estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso tenemos que despojarnos del pensamiento ese ajeno, contrario, negativo. Tenemos que empezar a acelerar. Estamos en un tiempo en donde necesitamos, usted y yo, pensar como Dios piensa para poder correr la carrera correcta. Y la segunda condición que encontramos en Abraham es la siguiente. Dios le dijo a Abraham que lo haría padre de multitudes. Dios le dijo que tendría un hijo y que de ese hijo Dios haría una gran nación. Y esa era la promesa que Abraham tenía de parte de Dios. Eso era lo que Dios veía en Abraham. Escúcheme bien, Dios veía a Abraham, lo veía como un padre de multitudes. Dios veía a Abraham y a Sara como padres de multitudes, pero Sara era estéril. Abraham tenía 75 años. Pero Dios no lo veía como ellos se veían, como ellos estaban. No veía sus circunstancias para hacer lo que Dios quería hacer con ellos. Y eso es lo que quiero que usted pueda comprender el día de hoy. Nosotros de repente decimos, no, es que por mi trabajo, no sé, pero siempre hay algo, porque nos vemos así, pues. Pero ¿qué pasa si renovamos ese pensamiento por el pensamiento de Dios? ¿Sabe lo que va a pasar? Vamos a empezar a ver con claridad lo que tenemos por delante. Dios lo veía como padre de naciones, pero lo que humanamente se veía en él era otra cosa. No se veía como un hombre fuerte, fornido, joven, viril. No se veía así Abraham. ¿O no? No se veía, pues si él se veía, dice Romano, ¿cómo se veía? Viejo. Ya su cuerpo muerto de casi 100 años, dice Pablo en Romano. Pero Dios, ¿cómo lo veía? Como padre de multitudes. Él como veía a su esposa estéril, viejita, y Dios decía, no, Sara te va a dar un hijo. Y a través de ese hijo los voy a hacer padre de mucha gente. Por eso, ¿cómo estamos viendo nosotros hoy día? Nos vemos como el médico dice, nos vemos como la gente dice, nos vemos como pensamos, o nos vemos realmente como Dios nos ve. Porque para vernos como Dios nos ve necesitamos pensar, hermano, te lo digo como Dios piensa. Necesitamos pensar como Dios estableció en la Escritura, que usted y yo debemos pensar, porque es así como Él piensa. Porque lo que humanamente se veía era que su esposa era estéril y que no podía tener hijos. Ahora pasaron años y el hijo de la promesa, escuche bien, no llegaba. Y ya habían pasado exactamente 25 años, dice la Biblia, y nada que llegaba el hijo. Abraham tenía 100 años. Y dice la Escritura que Abraham se veía como muerto,
Porque eso era lo que había en ese momento, lo que se veía en ese momento. Se veía a un viejito, a un abuelito viejito, ya casi sin fuerza. Eso era lo que se veía en ese momento. El viejo Abraham como muerto y también su esposa Sara estéril. Pero ¿sabe usted que esa misma amistad que Abraham había logrado consolidar con Dios? Usted sabe que Abraham fue amigo de Dios. La Biblia dice. ¿Y por qué cree usted que fue amigo de Dios? Escuche bien. ¿Por qué cree usted que fue amigo de Dios? La Biblia dice claramente porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. Por eso no solo fue llamado el padre de la fe, sino que amigo de Dios. Le creyó a Dios aun cuando no había nada por qué creer. Por eso se miraba y decía no. Pero él decía no, Dios dijo, Dios hace. Esa misma amistad que Abraham había logrado consolidar con Dios, escuche bien, lo que hizo esa amistad con Dios, que había logrado consolidar con Dios, le había renovado su mente de tal manera que ya Abraham no miraba las cosas como se veían, sino que ahora Abraham miraba las cosas a la manera de Dios. Por eso que mientras más usted se apega a Dios, mientras más hace amistad con Dios, mientras más busca a Dios, usted más deja de mirar las cosas como usted las ve y más las empieza a ver como Dios quiere que las vea. Mientras más se apega a Dios, más va a pensar como Dios. Mientras menos se apega a Dios, menos va a pensar como Él. Entonces mira ahora al de al lado y dile, ahora sé por qué piensas como piensas. Dígale. Ahora Abraham miraba las cosas no como se veían, sino que ahora las miraba, escúchame bien, en cómo debían ser en Dios. Pero ¿cómo estaban las cosas? Abraham estaba viejo, acabado, muerto, y la matriz de su esposa Sara estaba seca, estaba estéril. En palabras simples, las cosas estaban imposibles para que Abraham y Sara pudieran tener un hijo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, estaban imposibles, pues sí, esa era la realidad que ellos tenían. Así estaban las cosas, pero ¿cómo debían ser las cosas? Porque ahí está la diferencia. Así estaban las cosas, pero ¿cómo debían ser las cosas? Y ahí está en donde nosotros fallamos. Porque las cosas las circunstancias nuestras pueden estar mal. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios de eso? Y cuando usted sabe qué dice Dios de aquella circunstancia que usted está viviendo, usted sabe cómo deben ser las cosas. ¿Sí? Usted sabe cómo deben ser las cosas y ya no van a ser como se ven, van a ser como Dios dijo. Por eso hay cosas que no cambian. Por eso le decía yo que es como que no crecemos, es como que hay un cerco. Pero porque no hemos cambiado el cómo pensamos. Claro. Es solo porque no hemos cambiado el cómo se piensa. Si eso es lo que nos limita a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, es el cómo usted y yo pensamos. Así estaban las cosas, pero ¿cómo debían ser las cosas? Que Abraham sería padre de multitudes. Pero ¿cómo estaban? Viejitos. Que lo que se veía era que estaba viejito, su esposa Esther. Pero ¿cómo debían ser? Como Dios dijo que iban a ser. Como él iba a ser padre de multitudes. Y aquí podemos ver la circunstancia, podemos ver lo que estaba, escuchen, lo que estaba versus lo que debía ser según la promesa que Dios le había dado a Abraham. Por eso cuando usted se mira y dice, bueno, aquí está lo que yo veo, pero aquí está lo que yo debo creer conforme a lo que Dios me ha dicho. Y cuando usted ve lo que usted ve y lo lleva a lo que Dios dijo, escúcheme bien, lo que Dios dijo siempre estará por sobre lo que usted ve. Por eso Abraham renovaba su pensamiento, su mente y creía en esperanza contra esperanza. Y aquí podemos ver la circunstancia, podemos ver lo que estaba versus lo que debía ser según la promesa de Dios. Pero sabe que Abraham
¿Sabe lo que Abraham hacía frente a las circunstancias adversas? Romanos 4:19 dice que Abraham, sin debilitarse en la fe, miró su propio cuerpo y miró que ya estaba como muerto, que ya tenía casi 100 años, y así también la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, vio la circunstancia, escúcheme bien, y no debilitó su fe, sino que al contrario se fortaleció pensando como Dios pensaba, pensando como Dios le dijo. Porque ¿cuál es el problema? Que se debilite su fe. Es cuando usted empieza a pensar como está la circunstancia, es cuando usted empieza a pensar como le dicen y no como Dios a usted le prometió. Es por eso que la fe se debilita, ¿sabía usted? Por ejemplo, cuando usted está en la casa y dice, no, hoy día no quiero, empezó a pensar no como Dios piensa. Y lo primero que viene a usted, ¿sabe cuál es el primer ataque? A su fe. Se debilita su fe, por eso dice, ya nos quedamos nomás. Por poner un ejemplo. Porque pensó no como Dios piensa. Pero ¿qué pasa si usted dice, no, tenemos que ir? ¿Y qué pasa si Dios viniera? ¿Qué pasa? No, tenemos que cuidar nuestra... Hermano, algo cambia en usted. Algo pasa, vienen esas fuerzas que usted no tiene para hacer lo que Dios piensa. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque si hubiese considerado su cuerpo, hermano, se debilita en la fe, pues no hubiese podido seguir, esperando la promesa como la esperó. Esperando que Dios hiciera lo que le había prometido que iba a hacer. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad, dice acá, de la matriz de Sara. Entonces aquí dice que Abraham vio su circunstancia, ¿o no? ¿La vio? ¿Sí? Aquí dice que él vio su vejez. Como usted ve el problema o la situación que enfrenta o lo que pueda estar pasando hoy en día. ¿Usted la ve? Yo veo la situación que puedo estar enfrentando. Veo los problemas, veo mis circunstancias, sí las veo. Pero ¿sabe dónde marca? Es lo que marca la diferencia, es que usted y yo no podemos debilitarnos en lo que vemos. No podemos debilitar nuestra fe por lo que vemos, sino que tenemos que fortalecer, invertir ese proceso, fortalecer nuestra fe conforme a las promesas que Dios nos da. Conforme a la palabra que Dios nos habla. Aquí Abraham vio sus circunstancias, vio su vejez, también vio la esterilidad de su esposa. Pero dice acá la Biblia que él la vio sin dudar de que Dios cumpliría su promesa. Por eso no se debilitó en la fe. Eso dice la Biblia más adelante, ya lo vamos a ver. La vio sin dudar de que Dios cumpliría su promesa. Por eso cuando viene una mala noticia, ¿cómo ve usted esa mala noticia? ¿Cómo la enfrenta? La enfrenta, escúcheme bien, pensando lo peor o fortaleciendo su fe en medio de ella. Porque eso hizo Abraham. Escúcheme bien, fue fortalecer su fe, no debilitar su fe por lo que veía, por sus circunstancias, sino que fortalecer su fe en medio de lo que veía. Abraham vio sus circunstancias, pero las vio sin dudar que Dios cumpliría lo que él le dijo. Por eso más adelante dice que Abraham fortalecía su fe sabiendo que Dios tenía el poder de darle vida hasta los muertos. Entonces aquí podemos ver que Dios renovó la mente de Abraham de tal manera que le enseñó a ver las cosas no como estaban, no las circunstancias, sino que le enseñó a ver las cosas, escuche, cómo podían llegar a ser en Dios, conforme a lo que Dios le habló. Y así es como usted y yo tenemos que pensar. Tenemos que llegar a ver las cosas no como se ven, sino que tenemos que llegar a ver conforme a la palabra de Dios. Por eso cuando decimos que somos de los que llamamos las cosas que no se ven como si fuesen, no es algo que suene bonito. Es algo que tiene poder cuando usted lo cree. Es algo que a usted lo fortalece cuando todas las cosas en su vida son contrarias. Porque usted no está llamando lo que ve, está llamando lo que Dios dijo por medio de su palabra. No se ve, pero es una realidad para nosotros, una verdad, una promesa. Verso 20 de Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
No dudó, sino que, escuche, en medio de lo que se ve, cuando se miraba, decía que no dudaba, sino que se fortalecía en fe. Veía todo contrario, pero decían, bueno, sí, está bien, Lázaro está así, yo estoy así. Pasaron años, pero Dios me dijo. Ahí se fortalecía él. Pero Dios dijo, por eso es que es importante que la palabra no se aparte de ti. Escúcheme bien, por eso es importante que la palabra no la aparte usted de su mente, de su corazón, de su boca. Porque no hay otra forma de fortalecerse en fe cuando vienen situaciones contrarias, sino es a través de resistirla, levantando el escudo de la fe, dice la Biblia. Y apagando esos fuegos, esos dardos de fuego que vienen a su mente. Porque el enemigo sabe dónde ir, si en la única parte que puede ir el enemigo es influenciar en lo que usted piensa. El único que puede hacer el enemigo ni siquiera entra a su mente, sino que influencia un pensamiento suyo, algo que le llegó a usted, una voz extraña, un dardo, influencia, y quiere entrar a través de eso a su mente. Y cuando usted le da entrar, le forma un incendio dentro de su mente. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Imagínese esa escena. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios, no llorando por el problema, no quejándose por la situación, no reclamándole a Dios que ya tenía 100 años, habían pasado 25 años de la promesa, no diciéndole al Señor, ¿por qué no me quitas este aguijón? No, sino que dice que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gracias al Señor, dando gloria a Dios por lo que vivía, por lo que pasaba, pero diciéndole al Señor, yo sigo creyendo en lo que tú me prometiste. Así se fortaleció Abraham en fe. Por eso, ¿cómo se fortalece usted en fe? Orando, pastor, pero a lo mejor hablando al revés. Orando, pastor, pero a lo mejor esperando lo peor para usted. Y no, tenemos que fortalecernos en el Señor, dando gloria a Dios, creyendo en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido. Si la Biblia dice que Él es mi sanador, tengo que creer que Dios me va a sanar. Si la Biblia dice que Él es mi proveedor, tengo que creer que Dios me va a sacar de la situación de la escasez. Si dice que Él es mi escudo, tengo que creer que aunque vengan 10, caigan 1000, 10.000, no van a llegar a mí. Claro, tengo que creer, porque cuando yo creo, yo alabo. Cuando yo creo, doy gracias. Claro, cuando yo creo, doy gracias, alabo, canto, digo, no, mi Dios, ando contento. Doy gloria a Dios. Pero cuando no, hacemos lo contrario. Damos más gloria a la situación, al problema o la enfermedad. Y no a aquel que nos puede sacar de ahí. No a aquel que dijo, yo soy tu sanador. Yo soy el que te bendiga. Yo soy tu Dios. No a aquel que dijo así. Abraham dio gloria a Dios haciendo eso. Veía la situación, sí, porque usted y yo tenemos situación y la vemos. Y porque la vemos, escúcheme bien, y nos centramos en eso, es que usted y yo nos debilitamos, desmayamos. Es porque la vemos y vemos y decimos, uy, ¿y ahora qué hago? No, Abraham no dijo qué hago, sino que dijo, bueno, Sarita, Dios dijo que iba a hacer. Sigamos creyendo y le dejémosle esa responsabilidad al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Porque ese es el tema del por qué no podemos. Parece que hay un cerco que nos rodea y como que no salimos, como que no crecemos, como que no nos desarrollamos, como que hay áreas que no pueden ser fructíferas. Y es porque pensamos nosotros, escúcheme bien, cómo hacerlo o qué hacer. O oramos a Dios y empezamos a maquinar, a pensar cómo Dios va a hacerlo, o le empezamos a decir al Señor cómo queremos nosotros que Él lo haga. Cuando usted tiene que ensancharse, ¿no? Usted tiene que atreverse como los leprosos, salir pegando nomás, y Dios se encargará de lo que tenga que hacer. Dios se encargará en cómo lo haga. Por eso, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la forma que tenemos de pensar, la manera, porque está viciada. Viciada porque queremos saber cómo Dios lo va a hacer, cuando Hebreos dice que por la fe entendemos, dice, que fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que ahora se ve, dice, fue hecho de las cosas que no se veían. Pero por la fe, no por preguntarle a Dios, sino que por la fe. Mire, aquí ya terminando.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Verso 1. ¿Cómo? Perdón, 21. ¿Cómo? Ahí dice cómo lo hizo. Plenamente convencido. Así lo hizo. Plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios. ¿Para qué cosa? Para hacer todo lo que le había prometido. Plenamente convencido. O sea, no deja nada afuera. Por eso que no es dudando, sino que sacando ese pensamiento que está viciado, que nos lleva a pensar así, que nos lleva a dudar. Escuche, y alimentando ese nuevo ser que hay en nosotros. Alimentando esa promesa que Dios ha dado en nuestras vidas. Que usted y yo vamos a estar plenamente convencidos de que Dios tiene poder para hacer lo que usted y yo escuchamos que dice la Escritura para nosotros. Estando plenamente convencido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, porque las circunstancias decían que era imposible tener hijos, ¿no? ¿Sí o no? Las circunstancias decían eso, que era imposible tener hijos, pero dice que él estaba plenamente convencido, no de las circunstancias, sino de lo que Dios le dijo. Por eso él miraba las circunstancias sin debilitar su fe y sin dudar de la promesa de Dios. En otras palabras, Abraham miraba las cosas no como estaban. Escuche bien, sino que Abraham las miraba como podían llegar a ser en Dios. No miraba la situación como estaban, sino que cómo iban a llegar a ser en Dios. Por eso que la segunda pregunta que quiero hacerle a usted en este día es la siguiente. A través de esta palabra de Dios, ¿cómo mira o cómo va a mirar las circunstancias a partir del día de hoy? ¿Hay algo que lo atormenta? ¿Hay algo, una mala noticia sobre usted? ¿Cómo las va a mirar desde aquí en adelante si ahora sabe? Escúchame bien, que tiene que mirarlas como Dios las ve. ¿Las va a seguir mirando como las ve? ¿Va a seguir ahí enredado, encerrado, cercado en medio de las circunstancias que tiene? No va a poder salir. Pero si la mira como Dios los ve, hermano, hay una oportunidad de poder salir de aquel lugar, de aquel encierro del cual nunca hemos podido salir. Hay situaciones nosotros las cuales nunca hemos podido soltar porque nosotros nos encerramos en ellas. La Biblia dice que Cristo nos libertó de todo eso. Pero nosotros nos volvemos a encerrar, pues. Y no salimos por el cómo pensamos. Porque si cambiáramos ese pensamiento, ese cómo pensamos por lo que Dios dice, hubiéramos sido libres que rato. Acuérdense que Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad dice que nos hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Cristo, pues, lo que Él estableció para nosotros. ¿La va a seguir mirando como están ahora o conforme a lo que Dios le ha dicho que van a hacer? Porque es ahí donde usted se tiene que fortalecer en fe, pues, en lo que Dios dice de cómo van a ser las cosas y no en cómo la estamos viendo ahora. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos renueva en nuestra manera de pensar a través de su palabra. Y lo hace porque Él quiere que pensemos bien. Escucha esto, Dios quiere que podamos alinear nuestra mente con su mente. ¿Para qué? Para que podamos ver las cosas y las circunstancias ahora ya no como las veíamos, sino que ahora como Él las ve. Eso fue lo que hizo Abraham, alinear su mente, sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Nada más. Hermanos, si nos ponemos a meditar y leemos con atención y nos metemos en la historia, vamos a ver que eso fue lo que hizo Abraham, alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Y cada vez que venía un pensamiento contrario, se fortalecía en lo que Dios le había dicho, en el pensamiento que Dios puso en él, en la promesa que Dios le dio. Esa fue la clave de Abraham. Hermano, esa fue la clave. No dice que Abraham fue un guerrero que peleó por... No. Le creyó a Dios, dice. Y le fue contado por justicia. Escúcheme. Alineó los pensamientos a lo que pensaba Dios. Por eso pidámosle a Dios para no fijarnos en las circunstancias. Pidámosle ayuda a Dios para no fijarnos en las circunstancias, sino en fortalecer nuestra fe en Él, sabiendo que Dios nos sustenta, sabiendo que Dios nos levanta, sabiendo que Dios nos fortalece. Pidámosle ayuda a Dios para no fijarnos en las circunstancias, sino que pidámosle ayuda a Dios aún sabiendo que las circunstancias nos dicen que a lo mejor hay enfermedad, que a lo mejor hay escasez, pero que Dios también es nuestro sanador, que Dios también es nuestro proveedor. Pidámosle a Dios que nos ayude en eso, que nos fortalezca en ese pensamiento, en lo que Él piensa, en su palabra. Pues.
Porque la situación está, la circunstancia está, pero también está Dios. También está la promesa de Dios. Que aunque las circunstancias nos hablen y nos digan escasez, pidámosle ayuda a Dios porque Dios nos promete ser nuestro proveedor. Entonces, hermano, aún en las peores circunstancias decidamos ver que nuestro Dios es un Dios de milagro. Es un Dios poderoso, un Dios de milagro. Decidamos ver que nuestro Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas. Decidamos creer que para Dios no hay nada imposible y hagámoslo buscando renovar nuestra mente cada día. Hagámoslo buscando pensar como Dios piensa y viendo como Dios ve las cosas. Y para usted ver cómo Dios ve las cosas, tiene que verla a través de lo que Dios piensa, a través de lo que Dios nos habla. Permitamos que nuestra mente sea cambiada, permitamos que nuestra mente sea transformada, porque Dios está interesado en nuestro bienestar y nos está invitando de muchas maneras, como le dije a eso. Dios nos invita cada día de muchas maneras a renovar y a transformar nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice que lo mejor que podemos hacer es despojarnos de él, es despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, que está contaminado. Por eso le repito, pidámosle ayuda a Dios para tener esa fe de Abraham. Pidámosle eso, pidámosle ayuda a Dios para no debilitarnos y para no dudar de sus promesas. Pidámosle esa ayuda a Dios, pidámosle esa ayuda, ¿para qué? Para renovar nuestra mente y poder renovarla ahora como Dios quiere. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Son dos cosas. Usted tiene que renovar su mente, escúcheme bien, pero no volver a ser la misma persona que era antes. No volver a pensar como pensaba antes de renovarse, sino que tiene que renovar su mente y ahora empezar a vivir la vida que Dios le dio, conforme al diseño que Dios le dio. Tiene que empezar a vivir conforme a ese nuevo hombre que hay en usted. Porque de qué hermano, me sirve renovarme ahora, pensar bien ahora, si llego a la casa y ya empiezo a pensar como pensaba antes. ¿De qué me sirve vestirme del nuevo hombre si llego a la casa y los problemas, hermano, me hacen desvestirme y ponerme la ropa vieja? Tenemos que renovar nuestra mente y pararnos firmes, escúcheme bien, en lo que Dios ya hizo con cada uno de nosotros. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad. Entonces aprendamos a vivir una nueva vida. Aprendamos a vivir una nueva vida en mente y espíritu. Y hagámoslo siendo gente nueva, siendo gente buena y siendo gente santa, creados, dice Pablo, a la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Quiere salir de esa situación que enfrenta? A lo mejor por años ha caminado con situaciones donde usted dice, hoy parece que no puedo salir de esto, no he podido salir, no he podido dejar de pensar así. Pastor, hay algo que me persigue, es como que siempre me pasa lo mismo y es como que nunca puedo. Renueve su mente. Es como el mensaje del otro día, cuando se vaya a acostar, órele a Dios, dele gracias a Dios, piense como Dios quiere que piense. Y cuando se levante en la mañana se va a dar cuenta que se va a levantar pensando como se fue a acostar. Pero si usted no va y se va a acostar en la noche y en la noche quiere cerrar su ojo y le da un poco vuelta al problema, en la mañana ¿sabe cómo se levanta usted? Va a cepillarse los dientes pensando en el problema. Se está peinando, lavándose y está pensando en el problema, porque así se acostumbra. David, ¿sabe cómo pensaba? Como Dios quería que pensara. Por eso David decía, en paz me acostaré. Dios no le dijo acuéstate en paz. No, era una determinación de él pensar así. Renovarse de todo lo que pasaba. Lo seguían todos los días, lo querían matar. Y él decía, en paz me acostaré, asimismo dormiré. Escúcheme, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa era una determinación de él. Por eso también decía, yo me acosté y me dormí. Dice, yo me acosté y me dormí. Y desperté, decía después el otro día, escúchame bien, o sea, que como se acostaba, despertaba, decía, porque Jehová me sustentaba, porque Jehová me cuidaba, porque Jehová me protegía, porque Jehová me guardaba. Pero era una decisión de él, el pensar así, el creer así. Y como él creía y pensaba, así él vivía el día a día. Porque nosotros, hay tantas cosas que vivimos y enfrentamos en el día, hermano. Es como que pasó hoy día y 3 días vuelve a pasar, a la semana siguiente vuelve. Es como el mismo problema, es como que algo que no cambia.
es porque no hemos decidido nosotros poder cambiarlo, poder soltarlo a través de renovar nosotros la forma que tenemos de solucionarlo. A través de cambiar esa manera viciada que tenemos para arreglar las cosas. No lo arreglamos entre nosotros, hermano, cuando tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Por eso muchas veces cuando hay una discusión entre dos personas y no llevan eso a Dios, no se perdonan entre ellos y van a orar junto a Dios pidiéndole perdón por haber pensado así, actuado así, después se vuelve a repetir la misma discusión. Acuérdense, se vuelve a repetir igual y después peor porque se van acumulando. Es como meter algo a una olla a presión que está caliente y le metemos y que cuando ya llega de repente pasa algo, hermano, una pequeña cosa y esa olla explota y ahí salen sapo y culebra. Y es porque no nos renovamos. No llevamos nuestra mente a lo que Dios quiere que pensemos. Póngase en pie, por favor. Dígale al de al lado, ¿quieres ensancharte? ¿Quieres crecer? Hay una sola cosa que tienes que hacer, dígale. Y es dejar de pensar como piensa para empezar a pensar como Dios quiere. Eso es. Nosotros de repente, hermano, volvemos tan engorroso el Evangelio. Creemos que hay que hacer muchas cosas para poder llegar. Dios es muy práctico. Jesús fue muy práctico. Escúchame bien. En cómo enseñó, en cómo habló del crecimiento. Fue muy práctico. Por eso Él dijo, hey, si tu fe fuera del porte del grano de la semilla mostaza, le diría y al monte, le diría y al problema, quítate, desarráigate. Y para que usted y yo tengamos fe necesitamos pensar como Dios piensa, ¿no? Porque la fe dice Romanos 10:17 que viene por el oír. ¿Pero oír a quién? A Dios. Lo que Él piensa. ¿Cierto? Por eso dice que viene por el oír y el oír por su palabra. Entonces, eso es lo que necesitamos para poder correr nuestra estaca y empezar a caminar, y escúcheme, y Dios empezará a darle ese crecimiento, ese desarrollo a usted. Pero necesitamos pensar así. No podemos seguir nosotros martes, jueves y domingo. No, hermano, usted tiene que pensar diferente, tiene que hablarle al vecino, tiene que hablarle al colega, tiene que hablarle al primo, tiene que hablarle al hijo, tiene que hablarle, háblele. Escuche, porque hay gente asignada a su vida. Hermano, hay gente asignada a su vida. Hay gente asignada. Nosotros no podemos, cuando lleguemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar por aquellos que Él nos encomendó. Usted, pero ¿quién? Señor, ¿a quién? Tu vecino, tu vecina, el de atrás, el de adelante, tu primo, tu tía. Nos va a preguntar. Nos va a preguntar qué hicimos. Usted tiene que buscar tener mente de Cristo. Claro, tiene que buscar tener mente de Cristo. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas. Tú nos recuerdas cada día, Señor, la importancia de renovar, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, tú nos recuerdas cada día lo importante que es despojarse de ese pensamiento viciado, de esa mente viciada. Una mente que solo busca, Señor, Padre, alimentarse